El 2015 es un año que no recuerdo. Estaba por cumplir 31 años, pero ese año casi no existe en mi memoria. No porque no lo haya vivido, sino porque no hubo nada que vivir. Despertar, ir al trabajo, regresar a casa, cocinar, limpiar, leer libros que ahora casi no recuerdo y ver películas hasta quedarme dormido. Y así nuevamente al siguiente día, todos los días durante 365 días. Esto fue años antes del accidente, años antes de que nacieran ustedes, y si no hubiese cambiado, habría vivido toda mi vida así, sin estar realmente vivo. Esto es algo que casi nadie te dice, pero cuando llegas a cierta edad y miras atrás, la mayoría de tus días no existen en tu memoria. Y no es porque tengas mala memoria, sino porque esos días no dejaron huella y se siente como que fueran intercambiables. Tu cerebro guarda las cosas que importan y borra todo lo demás. Y si tus días no importan, desaparecen como si nunca hubieran existido. Si tus días no son memorables, no vas a recordarlos. Y el 2015 fue así para mí, un año transparente, un año que casi no recuerdo, y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta en ese momento. Ese año, el 2015, fue un año oscuro. Había terminado una relación larga, me cambiaron a un puesto de trabajo de menor grado, con menor sueldo, empecé a sentirme solo y ni siquiera el clima colaboraba, sentía que los días eran más grises, más fríos, más tristes. Pude haber tenido depresión en algún momento, pero nunca me lo diagnosticaron. Y lo que sí sé es que en lugar de refugiarme en la bebida o en otros vicios, lo que empecé a hacer es leer, a leer mucho y a leer vorazmente. Y una noche elegí un libro por su título. Se llama Tejedores de Cabellos, de Andreas Edgebach, y me llamó la atención porque ese título evocaba algo casi imposible, algo que requería demasiado trabajo, que era muy laborioso para valer la pena, y en ese momento mi vida se sentía así. Sí es cierto que es una novela de ciencia ficción. En algún momento en esta novela se narra la historia de emperador, un emperador de todo el universo que no puede morir o que vive eternamente y que acumula en todo ese tiempo poder, riqueza, experiencia, pero al final no vive porque sus días están llenos de venganza, llenos de odio y se sienten vacíos. Y en ese momento pensé, ese hombre tiene cientos, si no miles de años y muchos de esos años no los ha vivido. Y luego me di cuenta y me pregunté, y yo estoy por cumplir 31 años, ¿y cuántos de esos años realmente los he vivido? Pienso que en ese momento esa pregunta me golpeó duro, porque me di cuenta de algo que es obvio, pero que al final no, no lo tenemos tan presente. Y es que no vivimos tanto, no vivimos siglos, no tenemos tanto tiempo para que nuestras acciones queden grabadas o para tener proyectos muy grandes. Y lo que debe pasar es que nuestras acciones deben resonar ahora, no en el futuro. Que el mejor momento para estar vivo no es mañana, es hoy, ahora mismo. Y entonces empecé a hacer algo. Al final de cada día, antes de dormir, me hacía una pregunta. ¿Este día valió la pena? No en el sentido de si fue productivo, si hice mucho en el trabajo, sino aprendí algo hoy, hice bueno, hice algo bueno por alguien, tuve una conversación real, tomé decisiones difíciles. Y luego me hacía una pregunta aún más difícil. ¿Y si muero mañana, alguien notará mi ausencia? No mi familia, me refiero al mundo. ¿Se perderá algo si yo desapareciera hoy? Y esa pregunta a veces todavía me la hago. Todo esto fue en el 2015, 5 años antes del accidente, y en ese momento no sabía qué es lo que iba a pasar, pero
Ni siquiera sabía que existía ese concepto. Lo que sí sabía es que algo estaba mal en mi vida, que estaba vivo, pero que en realidad no vivía. Y decidí cambiar algo. En ese momento empecé con esa pregunta nocturna y obviamente no cambió todo de inmediato, pero creo que fue un inicio. Y cuando llegó el accidente en el 2020, cuando mi carro dio esas vueltas y yo me preguntaba qué es lo que voy a dejarles a mis hijas, eh, todo esto volvió a tener fuerza para mí. Si quieres que tu vida se sienta larga, no puedes vivir el mismo día 365 veces. Tu cerebro necesita razones para prestar atención, necesita variedad, necesita momentos que se sientan distintos, porque eso es lo que crea recuerdos, y son esos recuerdos los que hacen que el tiempo se sienta real. No se trata de hacer cosas extremas, no tienes que irte a escalar montañas o cambiar de ciudad o de país cada mes, pero sí tienes que romper el patrón. Tienes que decir sí a algo que normalmente rechazarías, o ir a ese lugar donde nunca has ido, o tener esa conversación incómoda que has estado posponiendo, o leer ese libro que lleva empolvándose en tu repisa. Y al final del día puedes preguntarte, ¿este día dejó algo? ¿Aprendí algo? ¿Ayudé? ¿Viví? Y si la respuesta es no, al día siguiente es algo diferente. Porque si pasas demasiados días respondiendo no a esas preguntas, vas a llegar a los 50 y te darás cuenta de que tu vida fue una línea recta, sin relieve, y no vas a recordar casi nada. Esto no lo puede hacer nadie por ti. Está en tus manos y solo en tus manos. Hijas, cuando tengan mi edad no quiero que miren atrás y que vean una línea borrosa y plana. Quiero que vean y recuerden días que importaron. Y no es que todos los días deban ser épicos, no todo tiene que ser aventuras, pero cada día debe dejar algo, aunque sea algo pequeño. En 2015 perdí casi un año entero y lo dejé pasar sin vivirlo. No quiero que cometan mi error, no dejen que sus días se acumulen, porque al final nuestra vida es la suma de nuestros días, y si nuestros días son transparentes, nuestra vida también lo será. Quiero que duerman cansadas porque hicieron algo que valió la pena y que despierten con ganas de que ese nuevo día también cuente.